Bueno, creo que ya podemos iniciar. Buenas noches a todos. Les damos las gracias por estar en este cuarto encuentro que estamos haciendo sobre la capacitación para médicos de la red ambulatoria. Hoy, bueno, seguimos con el módulo de respiratorio. Contamos nuevamente con la participación del doctor Daniel Pacansky y le agradecemos nuevamente por estar acá junto a nosotros. Hoy el tema que vamos a abordar es EPOC en la atención primaria. Todos sabemos que es una enfermedad crónica con un gran impacto a nivel epidemiológico, a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 200 millones de personas que padecen esta enfermedad, y esto implica una carga económica con costos directos e indirectos y también un impacto en la calidad de vida muy importante. Así que la idea de hoy era repasar un poquito sus estrategias y nuevos avances en el tratamiento. Buenas noches, doctor. Le doy la bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo te va? ¿Sí me escuchas? Se la escucha bien. Siempre tenés así. Bueno, gracias nuevamente por convocarme y la confianza. Em, la idea, y bueno, agradezco a los que están en este horario que es un poco complicado del otro lado escuchándonos. La idea es tratar de ser lo más resumido posible. Digamos, esta es una enfermedad que para nosotros también, como el asma, tienen una gran amplitud y uno podría hablar y dar muchísimas charlas sobre esto. La idea es, por eso, digamos, quizás el título, digamos, en la atención primaria, para tratar de simplificar algunos conceptos fundamentales por la cual debemos trabajar en forma mancomunada, tanto los médicos clínicos, los de atención primaria, los de la guardia, etcétera, con los especialistas para tratar de mejorar la calidad de, primero vamos a ver en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento. Bueno, la idea es esta, y la idea también es que si existen algunas preguntas, pueden hacerlas al final de la charla. Entonces, para ir comenzando, la realidad es que tal perdón, que no está pasando bien. Ahí está. Como decía Alejandra, la realidad es que los últimos datos es un poco más todavía, digamos, de 200 millones. La realidad es que desde el punto de vista de la prevalencia mundial, como verán, son casi 400 millones de personas que hoy por hoy en el mundo padecen esta enfermedad, fundamentalmente en reportes que van desde los 30 a los 79 años, con un impacto mayor en algunos países desarrollados y en otros no. O sea, tenemos a China, India, Indonesia, la Unión Europea, Bangladesh, Japón, Pakistán, Rusia, Vietnam, Alemania, lo cual estos se llevan prácticamente casi el 66%, digamos, del impacto de la enfermedad digamos, hasta el 2019. Y la prevalencia estimada global está alrededor del 10,3%. O sea que indudablemente, si uno multiplica esto por el número de personas en el mundo, como verán, el impacto realmente es muy, muy, muy interesante. Nosotros acá en la Argentina, hace algunos años, pudimos lograr tener el primer estudio, digamos, de prevalencia en EPOC, cosa que fue el primer estudio hecho en este país, en la cual intervenían la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria. Tuve la suerte, digamos, de participar, digamos, un poco en la organización de esto, a pesar, digamos, de que fue manejado por otros colegas amigos, por el Ministerio de Salud, por el aporte, digamos, del Instituto CONI, de Nación, y con el aporte, digamos, de un laboratorio desinteresadamente, digamos, que ayudó con el dinero para poder hacer un estudio de prevalencia que realmente es muy costoso y muy dificultoso poder hacerlo. Bueno, como verán, se tomaron estas provincias: Rosario, Córdoba, Mendoza, Cava, La Plata y Vicente López, como representación, digamos, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Había un total de 4.800 casos que fueron estudiados, y como verán, nosotros logramos saber la prevalencia en Argentina, que
alrededor del 14,5%. O sea, esto es lo mismo, la realidad con diagnóstico de EPOC y con espirometría compatible con EPOC, o sea, con diagnóstico claramente de EPOC. O sea que indudablemente acá pasa lo mismo. Si hoy multiplicamos nosotros por la cantidad de pacientes, o perdón, de personas que tenemos viviendo en Argentina, que son alrededor de los 47 millones, el 14,5 realmente es un dato interesante. Así como sabemos que la prevalencia, digamos, es de un gran impacto, también tenemos que decir, digamos, que en función de esto, tenemos que se nos mueren anualmente en el mundo más de 3 millones de personas con diagnóstico de EPOC, y la realidad que esto representa el 6% de las muertes totales a nivel global. En lo que es Argentina, tenemos aproximadamente 30.500 internaciones por EPOC en nuestro país, y se mueren aproximadamente más de 6.300 personas por año con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el último tiempo, fundamentalmente, digamos, en este año, se redefine lo que nosotros podemos definir como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene mucho que ver. El concepto se incorpora el concepto de síntomas y de daño estructural. Esto es muy importante porque indudablemente casi todos los años, en cierta manera, se va modificando un poco la definición, y este año, como verán, digamos, en las recientes guías publicadas de GOLD, que son las guías, digamos, centrales y el esqueleto fundamental por la cual la mayoría del mundo sigue esa normativa, se define, digamos, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una afección pulmonar heterogénea que está caracterizada fundamentalmente por síntomas respiratorios crónicos. O sea, esto es lo que nosotros sabemos desde toda una historia, pero hoy se ve plasmado en una definición de las guías más importantes, como es disnea, tos, producción de esputo, debido a anomalías de las vías respiratorias, como son bronquitis o bronquiolitis o alvéolos, representados, digamos, con una forma de alteración estructural que es el enfisema, y que causan síntomas persistentes, a menudo que son progresivos y que están fundamentalmente representados por obstrucción al flujo de aire. O sea que indudablemente la incorporación o los nuevos datos en relación a las definiciones que veníamos trayendo de años anteriores es que define las características del EPOC como una pulmonar o sea, heterogénea, y que fundamentalmente a menudo es progresiva, y esto está dado por la obstrucción al flujo de aire. El otro tema interesante que se incorpora en el 2023 es que se definen algunas situaciones que tienen que ver con lo que se llama taxonomía. La taxonomía, o sinónimo de lo que se llaman etiotipos, tienen que ver con una clasificación de quién da lugar, o sea, quién es el origen para poder definir a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, que nosotros tenemos hoy por hoy una clasificación que tiene que ver, como ven en la izquierda, en el recubierto, en el recuadro gris, una clasificación que tiene que ver con lo que se llama COPD, o, digamos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica G. O sea, tiene cada una, como verán, tiene una letra G, D, C, P, I, A, U, que tiene que ver, digamos, con el origen que le da a la enfermedad. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, cuando aparece G, es la que está determinada genéticamente. Esto indudablemente tiene que ver con el déficit de alfa-1 antitripsina, que en donde indudablemente esto corresponde aproximadamente al 1 o al 2% de los pacientes con EPOC tienen un déficit de alfa-1 antitripsina. Por eso la recomendación en general es que todo paciente que tiene enfisema pulmonar o que tiene EPOC, por lo menos una vez diagnosticado, se debe hacer un dosaje de alfa-1 antitripsina, y eso se lo denomina COPD, o como dicen, digamos en inglés, o EPOC-G. Después tenemos la realidad, una característica que es el EPOC o COPD representado tipo D, que esto tiene que ver con algo fundamental,
que es las anomalías que tienen, que puede tener un paciente que desarrolla en el futuro enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas veces no tiene nada que ver con la inhalación de tabaco o la inhalación, digamos, de leña, No se ve bien, pero me aturdía mucho no podía, no podía hablar. ya lo Em, solucionamos. el tema, esto que les decía, digamos, el EPOC, el más conocido, que ahora se lo define como EPOC-C, que tiene que ver fundamentalmente con la exposición al tabaco, como les decía, fundamentalmente, en la cual tiene cierta representatividad también en lo que es el tabaquismo pasivo. Fíjense que acá incorpora no solamente el tabaquismo activo, sino el pasivo como un factor asociado a la posibilidad de desarrollar EPOC. Y una cosa interesante que agrega en esta, fundamentalmente, digamos, en esta clasificación, que es el consumo de vaporizadores o, como ven, digamos, o cigarrillos electrónicos, y también la marihuana como asociado al desarrollo futuro de la posibilidad de desarrollar EPOC en un futuro. El otro tema es lo que es el EPOC asociado a biomasa, y a eso se lo llama EPOC-P, o sea, asociado, digamos, a la polución ambiental o a ciertas, digamos, actividades que pueden desarrollar algunos pacientes en ambientes que son tóxicos. El otro tema es lo que es el EPOC, y que está asociado a infecciones, y esto muchas veces nosotros lo vemos habitualmente, que tiene que ver con el desarrollo de alguna alteración que quedó posterior a algunas infecciones durante la niñez, o los pacientes que han tenido tuberculosis y quedaron con secuelas tuberculosas, y cuando uno le hace un funcional respiratorio posterior, estos pacientes tienen una obstrucción en la vía aérea. Y el otro es lo que se llama la combinación de lo que es EPOC-asma, y esto se lo denomina EPOC-A, y tiene que ver fundamentalmente con esta superposición de EPOC y asma. Y dejan una de las clasificaciones que se llaman EPOC-U, en donde indudablemente no hay una causa que lo justifique. El otro término interesante, que es una nueva mirada, que es lo que nosotros hace muchos años atrás definíamos lo que era el EPOC 0. En este caso no se lo denomina EPOC 0, sino se lo denomina pre-EPOC. Estos son los pacientes que es común nosotros de encontrar, en la cual, cuando por estas cuestiones casuales o a veces, o en un screening con un paciente, por ejemplo, que es un paciente tabaquista, le hacemos una tomografía. Y le hacemos una tomografía y nos encontramos con que el paciente tiene enfisema pulmonar fundamentalmente, pero estos pacientes, cuando uno le hace el screening y le hace, por ejemplo, una espirometría, la espirometría es normal, y si uno le hace algunos estudios agregados, uno ve que estos pacientes tienen hiperinsuflación y tienen difusión de monóxido de carbono reducida, pero indudablemente con estos datos uno no puede decir que el paciente es EPOC, claramente, porque como vamos a ver a continuación, el diagnóstico de EPOC todavía sigue siendo funcional y tiene que ver fundamentalmente con una espirometría anormal. Entonces, le empieza a dar un valor interesante a lo que es el daño estructural, porque un grupo de estos pacientes que inicialmente tienen daño estructural, pero tienen la espirometría normal, probablemente en el futuro, y siendo seguido como corresponde, van a desarrollar EPOC en el futuro. A esto se le denomina pre-EPOC. Esta es una de los nuevos agregados, por lo tanto, se le da una gran valoración, se le empieza a dar una gran valoración, y esto probablemente sea el futuro, del daño estructural, por ejemplo, asociado, digamos, muchas veces a una tomografía que uno le hace a un paciente, y a veces esa tomografía es casual buscando otro tipo de patología. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos el EPOC? Bueno, fundamentalmente el diagnóstico, y esto creo que es interesante, sigue siendo teniendo en cuenta, como les dijimos previamente,
los síntomas de los pacientes, o sea, el disnea, la tos, la expectoración, esto tiene que ver con síntomas que nos avisan, que nos dicen, que nos dan un pretest, digamos, como para empezar a estudiar estos pacientes por la posibilidad de que estamos frente al EPOC. El segundo paso es si tiene o no tiene factores de riesgo, si tiene factores del huésped, como yo les decía previamente, si es un prematuro, si ha tenido alteración de algún grado pulmonar, aún siendo en la niñez o en el nacimiento, por supuesto, si es fumador, si está expuesto a polución ambiental, riesgo ocupacional, exposición a biomasa. Hoy nosotros seguimos viviendo en Argentina y en un país subdesarrollado, donde saliendo un poco acá de Cava, en el interior, todavía se sigue calefaccionando o cocinando con leña, y muchas de estas personas están expuestos, digamos, al humo de leña. Y por supuesto, también tenemos que decir de que si el paciente ha tenido una infección, fundamentalmente, como decíamos anteriormente, la tuberculosis, que es una enfermedad muy prevalente, digamos, acá en la Argentina, que puede dejar secuelas y esas secuelas transformarse en después, con el hecho de hacer una espirometría, en tener una alteración funcional. Y si tenemos una alteración funcional, hoy por hoy se hace diagnóstico de POC. O sea, lo interesante de todo esto es el rol que sigue ocupando la espirometría en este espacio, a pesar, digamos, de que pasaron muchos años. Por ahora, el diagnóstico de EPOC es puramente espirométrico, cuando indudablemente se lo asocia a los síntomas y a los factores de riesgo, pero la espirometría es quien define. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la espirometría? Tenemos un rol que es fundamentalmente diagnóstico. Hoy por hoy, si no tenemos una espirometría, no podemos decir que el paciente tiene EPOC. Nos permite valorar la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo, y eso nos permite probablemente valorar el pronóstico, y en muchos casos también nos ayuda a tomar definiciones como para instaurar, digamos, un tratamiento. Más que nada, cuando existe muchas veces cierta discrepancia entre la espirometría y la gravedad de los síntomas, muchas veces la espirometría puede ser una obstrucción muy severa y tener pocos síntomas, y a veces hay pacientes que tienen pocos síntomas y tienen una espirometría muy, muy obstructiva. Indudablemente nos ayudan en la valoración general del paciente. Indudablemente considerar otros diagnósticos cuando los síntomas no son proporcionales con el grado de obstrucción, y indudablemente ver la evaluación no farmacológica, que tiene que ver justamente con algunas intervenciones terapéuticas independientemente de lo farmacológico. Y probablemente también es interesante para hacer un seguimiento futuro en cuanto al deterioro, digamos, de la función pulmonar en los pacientes que ya tienen diagnóstico de EPOC. E indudablemente la mayoría de los guías, tanto GOLD como vamos a ver con las guías españolas, indudablemente impulsan el uso en forma sistemática. ¿Por qué es interesante quizás estas charlas un poco digamos, de capacitación? Porque es muy importante, tanto en el ámbito clínico como en los médicos de atención primaria, tratar de tener muy en cuenta esto que yo le decía, de relacionar claramente que los síntomas es el prodromo de la posibilidad de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y porque nosotros sabemos que indudablemente, si tenemos una intervención lo más temprana posible, probablemente, digamos, lo que logremos es un menor deterioro en el futuro de estos pacientes, e indudablemente el impacto que tiene que ver en los síntomas, en exacerbaciones, y por supuesto disminuir la posibilidad de que este paciente se muera en alguna exacerbación, o con el deterioro progresivo que tiene esta enfermedad a través del tiempo, si nosotros no intervenimos. Indudablemente los pacientes, es lógico que primero empiecen con síntomas, empiezan con disnea, después se discapacitan y posteriormente llegan a la muerte. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no estamos llegando al diagnóstico temprano, sino que nosotros estamos llegando probablemente tardíamente al diagnóstico, cuando el paciente probablemente ya tenga una obstrucción de moderada y grave, esté muy sintomático, y muchas veces nos quedan pocas herramientas como para poder tratar. Por eso realmente es muy importante difundir un poco esta enfermedad, saber cómo se diagnostica esta enfermedad, para justamente actuar tempranamente y evitar esto que yo les decía previamente.
Fíjense los datos que surgen del estudio EPOCAR, cuando a los pacientes se les preguntaba y que el paciente ya tenía síntomas, disnea, tos, expectoración, alguno de ellos tenía sibilancia. Fíjense, 505 pacientes de 1828 que fueron estudiados, solamente el 27% de estos pacientes había realizado una espirometría previa. O sea que indudablemente, a pesar de que los pacientes estaban expuestos, que eran tabaquistas en su gran mayoría, o estaban expuestos a humo de leña, etcétera, y tenían síntomas, nadie, ningún médico que lo veía, le había pedido una espirometría. Y esto no es que pasa acá en la Argentina, pasa, digamos, prácticamente en todo el mundo. Fíjense que indudablemente existe casi el 90% de subdiagnóstico de la enfermedad. Cuando uno lo ve, fíjense, solamente lo que ven en celeste son los pacientes que se diagnosticaron y todo lo que ven en azul son los pacientes que no se han diagnosticado. Son estudios de diferentes partes del mundo, fundamentalmente de Europa, América Central y América del Sur. Y fíjense que en la Argentina solamente el EPOCAR, los que nos marcaba el subdiagnóstico, es casi también similar a lo que pasa en el resto del mundo. Casi el 78% eran pacientes que no tenían diagnóstico. Y esto es muy grave porque la realidad es que muchas veces los pacientes no relacionan sus síntomas con que pueden tener una enfermedad, y el paciente que fuma lo asocia directamente con que el hecho de fumar le significa que puede tener tos, que puede tener expectoración, que puede tener disnea, entonces no le dan importancia y no consulta. Pero lo más grave de todo es que muchas veces, como vemos en los datos estadísticos, tampoco los médicos lo diagnosticamos. Este es un grave problema, y este es un problema que, como verán, pasa en el mundo. Otros resultados tienen que ver con esto. O sea, la realidad es que solamente de los 500 de esos 4 pacientes, el 38,1%, 190 habían realizado alguna espirometría previamente. Pero 176 pacientes de 290, un médico le dijo que tenía enfisema pulmonar, que tenía bronquitis crónica o tenía EPOC sin tener una obstrucción al flujo aéreo de la espirometría. O sea que además del subdiagnóstico, también tenemos un sobrediagnóstico basado solamente en síntomas. Fíjense que es una cuestión netamente dicotómica. Por un lado tenemos casi el 80%, casi el 90% en otros países de subdiagnóstico, pacientes que tienen síntomas y no se le hace espirometría, y por otro lado tenemos un grupo alto, fundamentalmente, fíjense acá en Argentina, el 60% de pacientes que tenían enfisema o tenían síntomas, pero que los médicos le dijeron, mire, seguramente que usted tiene EPOC, pero a ninguno de ellos se los confirmó realmente con una espirometría. Entonces, este es un mensaje clave, que lo único es uno de los mensajes más importantes, me parece, de esta charla fundamentalmente, que es que nosotros dudemos, pensemos y le hagamos una espirometría. Seguramente que esto, cuando uno los compara fundamentalmente a veces con los cardiólogos están mucho más entrenados en todo esto, y cuando uno le hace un chequeo a un paciente, probablemente le pide una evaluación cardiológica, pero se olvida de la posibilidad de pedir una espirometría y que este paciente pueda hacerse un diagnóstico precoz para tratar de evitar justamente esto que les mostraba previamente de esa curva, digamos, en descenso en cuanto a los síntomas y a la posibilidad, digamos, de discapacidad y de morir por EPOC. Y esto es lo que tiene el impacto de la EPOC. La EPOC no es solamente una enfermedad que tiene impacto a nivel pulmonar, sino que es una enfermedad que además genera gran partículas proinflamatorias, como ven, son pacientes que tienen PCR alta, que tienen IL-1, IL-6, IL-8, que tienen un gran impacto en el resto del organismo. Fundamentalmente, sabemos que el EPOC, en relación con la enfermedad cardiovascular, 30% de los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen EPOC, y la realidad, esto
tiene una correlación que indudablemente la asociación no es muy buena. Los pacientes con EPOC se desnutren, los pacientes con EPOC tienen mayor frecuencia de tener anemia, de tener alteraciones metabólicas fundamentalmente a nivel óseo, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen miopatía asociado al EPOC. Entonces, indudablemente es lo que nosotros hoy llamamos fundamentalmente que el EPOC, tratarlo como si fuera un síndrome, como si fuera una enfermedad multisistémica. Y cuando uno ve, indudablemente, de qué se mueren los pacientes con EPOC, indudablemente casi el 28%, como ven acá en una cohorte británica, los pacientes se mueren por EPOC, otro 4% por infecciones, fundamentalmente por neumonía. El otro grupo, fíjense, casi a la par de lo que es EPOC, va la enfermedad cardiovascular de la mano. La posibilidad de mayor desarrollo de enfermedades neoplásicas del pulmón y un 23%, digamos, del resto de las causas. Fíjense que estos son datos longitudinales de causas de mortalidad en un seguimiento de 10 años de más de casi 140.000 personas con EPOC que se siguieron a través del tiempo, y dentro de este grupo hubo 54.000 pacientes que se murieron, y las causas de mortalidad fueron estos que yo les describía previamente. ¿Cuáles son las variables de impacto fundamentalmente en la mortalidad? Hay 3 variables de impacto. Una que tiene que ver con la hiperinsuflación. Los pacientes que tienen mayor hiperinsuflación es mayor sinónimo, digamos, de disnea y de síntomas. La hiperinsuflación está asociado a la mayor cantidad de síntomas o mayor impacto en síntomas. Por otro lado, la exacerbación. Hoy por hoy, las exacerbaciones no solamente se le da importancia a las exacerbaciones severas que lleva el paciente que se interna, sino también no es lo mismo un paciente que tiene una exacerbación moderada de aquel paciente que no tuvo ninguna exacerbación. Y el otro tema fundamental que tiene, digamos, el impacto en la mortalidad es cuando, además del EPOC, se asocian otro tipo de comorbilidades, como les decía, fundamentalmente el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular, las neoplasias, etcétera, que se asocian. Estas 3 variables indudablemente hacen que los pacientes tengan una pendiente de caída funcional y sean los pacientes que probablemente en un futuro puedan morirse por enfermedad. Este es un estudio que tuve la suerte, digamos, de participar como co-investigador. Es el estudio LASIK, que fue publicado ya hace unos años, que fue dirigido por uno de los grandes neumonólogos catalanes, que es Marc Miraviles, que es un estudio, digamos, observacional de corte transversal en 7 países de Latinoamérica, en donde se evaluaba qué les pasaba en general a los pacientes durante la mañana, la noche, y se los validaba a través de diferentes cuestionarios. Si mal no recuerdo, eran 6 o 7 cuestionarios que se le hacía hacer a los pacientes, y en esto se investigó el impacto que tiene que ver entre los síntomas, las exacerbaciones y la calidad de vida. 734 pacientes fueron reclutados fundamentalmente con una función pulmonar moderada severa, como ven, con un FB1 del 50% prácticamente, y la realidad es que los síntomas que tenían más frecuentemente los pacientes eran prácticamente el 75% de estos pacientes tenían impacto en relación a los síntomas, fundamentalmente disnea, que era de leve a moderada, y el otro síntoma tiene que ver fundamentalmente con los pacientes con tos. Esto es muy interesante para entender después, para ir introduciéndonos después posteriormente a lo que es el tratamiento. Quiere decir que los pacientes en este estudio que nosotros vimos es que los pacientes que tenían mayor síntomas eran los pacientes que tenían un mayor deterioro funcional, y también eran los pacientes que tenían más exacerbaciones y peor puntuaciones, digamos, en las pruebas de evaluación multidimensional como es el CAT. Y indudablemente los pacientes decían que fundamentalmente el mayor impacto en su vida cotidiana lo tenían los síntomas de la mañana, fueron mucho más frecuentes que los síntomas nocturnos, y que estos pacientes, todos ellos, tenían fundamentalmente tos y disnea, que nos enseñó que indudablemente los pacientes que tenían síntomas durante la mañana o los síntomas nocturnos tenían una
peor, digamos, una peor gravedad de la enfermedad, se lo asoció con peor calidad de vida y con pacientes que tenían mayor exacerbaciones y mayor obstrucción al flujo aéreo. Este estudio nos proporcionó por primera vez una descripción en la forma de la frecuencia, la intensidad y la distribución de los síntomas, evaluado durante 24 horas en todo lo que fue Latinoamérica. Se demostró claramente que los síntomas tienen una alta carga y esa relación que tiene la mayor carga de síntomas tiene mayor impacto y fundamentalmente se asocia a mayor exacerbaciones. Y bueno, la realidad es que nos dio un gran aporte para también entender un poco en la enfermedad, cómo es el comportamiento, digamos, en vida real de estos pacientes. El otro impacto, y este también es un estudio que publicamos recientemente en el año 2022 con el doctor Martín Sibori, donde hicimos un estudio que lo que significa la carga económica que tiene un paciente que se interna. En este caso fue en el Hospital Ramos Mejía, del cual, digamos, formo parte dentro del grupo de neumonología del Hospital Ramos Mejía. Fíjense que en un hospital de la ciudad de Buenos Aires nos cuesta a nosotros en una sala general casi $1.500 la atención de un paciente. Indudablemente eso prácticamente es por 8 casi, o por 7, 8 cuando el paciente se interna en terapia intensiva, y esto nos generó que por 3 pacientes que entraban exacerbados en forma frecuente, el impacto casi en $80.000, lo que significa el costo real de los pacientes que se internan. Esto es un hospital público. Si esto no tenemos costos reales y no se lo puede extrapolar lo que es en los sanatorios o en lo que es la medicina privada, que probablemente sea mucho mayor porque nosotros conocemos, digamos, lo que significa el costo a nivel privado. Por eso nosotros tenemos que evaluar fundamentalmente cómo sería el abordaje de estos grupos de pacientes. Nosotros tenemos que, para valorar a los pacientes con EPOC, tenemos 3 puntos claves que tenemos que valorar. Fundamentalmente la severidad. La severidad se lo puede asociar a cuánto camina el paciente, o sea, como verán arriba, digamos, haciéndole un test de caminata, el tema de la asociación con comorbilidades, el grado de obstrucción y de alteración, digamos, de una espirometría, la PO2 que tienen estos pacientes nos hablan fundamentalmente de severidad. Eso tiene un impacto que tiene que ser medido de alguna manera en lo que es actividad. Se lo puede medir a través de una escala de disnea, como es la MMRC. Después vamos a ver que esta se considera mucho para la toma de decisiones en cuanto al tratamiento. Y alguna valoración que vamos a ver que es el CAT, que con algunas preguntas que se le hace al paciente podemos valorar fundamentalmente cómo es el impacto de los síntomas en el grupo de pacientes. E indudablemente tenemos que valorar también esa actividad, si el paciente o no sigue fumando o deja de fumar, si el paciente declina desde el punto de vista funcional, si es un paciente que exacerba o no exacerba, si es un paciente bajo de peso o de peso alto, e indudable biomarcadores, algunos biomarcadores que nos permiten quizás determinar la actividad que tiene esta enfermedad. O sea, fíjense que el enfoque es un enfoque bastante complejo, y cuando uno mira las diferentes guías, en este caso particularmente creo que es muy interesante la guía que utilizan los españoles, que es lo que se llama la guía GCPOC, que lo que consideran fundamentalmente como para definir si el paciente es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo, tiene que ver con el grado de obstrucción a nivel espirométrico, con una escala de disnea, fundamentalmente la MMRC que se utiliza, y si el paciente exacerba o no exacerba en el último año. Y fíjense que los pacientes que tienen bajo riesgo son los pacientes que tienen una espirometría con un F1 mayor del 50%, que los pacientes tienen una escala de disnea de 0 a 1 y que prácticamente no tuvieron exacerbaciones o tuvieron una sola exacerbación, pero que no necesitaron una internación. Sin embargo, los pacientes que tienen mayor riesgo y hay que tenerlo en cuenta y probablemente hay que optimizar el tratamiento para evitarlo, son los pacientes que tienen una peor obstrucción al flujo aéreo,
son pacientes que tienen mucho más síntomas, tienen una escala de disnea mucho más alta, y que son pacientes que normalmente exacerban 2 o más o han tenido una exacerbación que los llevó a una internación. En función, digamos, de todo esto, nos planificamos, digamos, quizás cuál es el tratamiento, y el tratamiento en general tenemos que cumplir con esto. Las recomendaciones generales que uno tiene con el paciente con EPOC es indudablemente siempre trabajar en que el paciente no puede seguir fumando, eh, indagar bien y explicar bien sobre sí o no y cómo utilizar si existe medicación de rescate, tratar todo lo que sea comorbilidad asociada al EPOC, vacunación, podemos hablar, es largo, pero fundamentalmente antineumocóxica y antigripal, educación, actividad física. Hoy por hoy la rehabilitación es fundamental en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, indudablemente con consideración de algunos aspectos fundamentalmente que tiene que ver con el déficit de alfa-1, la necesidad o no de oxigenoterapia, y las últimas guías GOLD agregan, que podemos discutir si quieren o si hay alguna pregunta, la vacunación para varicela zóster como una indicación dentro del grupo de pacientes con EPOC. Cuando uno hace en el estudio, justamente en el estudio de la SIX, también pudimos ver y chequear cuáles son fundamentalmente el uso de medicación global que utilizan los pacientes. Y como verán, hay un gran grupo de pacientes que utilizan probablemente triple terapia, o sea que sean corticoides inhalados, un broncodilatador de efecto prolongado y un atropínico de efecto prolongado, o un LAMA, que nosotros decimos que es un atropínico de efecto prolongado, y en segundo lugar, solamente la utilización de de la utilización de corticoides inhalados LAVA. Probablemente esto tenga que ver con la posibilidad de acceso que tengan los pacientes, pero esto es un impacto del uso de medicación que se ve, digamos, en todo el mundo. ¿Qué nos dicen las guías? La realidad es que las guías, tenemos 2 guías fundamentalmente o sea, por supuesto que hay muchas, pero nosotros acá en Argentina, en cierta manera, tomamos en consideración las guías GCPOC, que son las españolas, que nos gustan mucho a los argentinos, y las guías GOLD, que, como les decía, son las guías troncales para todo el mundo. Las guías españolas, como dije previamente, dividen a 2 grupos, el de bajo riesgo y alto riesgo. El bajo riesgo, fundamentalmente la indicación de la utilización exclusivamente, digamos, de broncodilatadores en monoterapia o terapia doble, que es LAMA-LAVA. Acuérdense que el gold standard en el tratamiento del EPOC es la broncodilatación, por lo tanto es el eje del tratamiento en la EPOC. E indudablemente los pacientes que tienen un alto riesgo, pero que no exacerban, también, como verán acá, digamos, en azul, utilizan broncodilatadores combinados fundamentalmente, y después, si los pacientes no responden, se utilizan otros rasgos que podemos discutir, pero si no, se hace muy larga, digamos, toda la charla. Los pacientes de alto riesgo que por ejemplo, no son agudizadores y no son eosinofílicos. Hoy la eosinofilia es un biomarcador que nos permite determinar fundamentalmente si el paciente se le agrega o no se le agrega un corticoide inhalado. Si el paciente es un agudizador y no tiene eosinofilia, la realidad es que se prioriza la utilización de broncodilatación fundamentalmente dual, pero se considera en muchos casos, si el paciente sigue sintomático o es un paciente que exacerba, la posibilidad, como ven acá, de agregar un corticoide inhalado y utilizar la triple terapia. En cambio, los pacientes que son agudizadores y que indudablemente son eosinofílicos, o sea que tienen más de 300 eosinófilos en sangre, son los pacientes que se benefician fundamentalmente. Este paso es sumamente discutido, pero sí se benefician la utilización de la triple terapia. Siempre utilizar broncodilatadores,
de efecto prolongado combinados más un corticoide inhalado. O sea que hoy la eosinofilia es un marcador para la indicación y el agregado de un corticoide inhalado, y si el paciente, por supuesto, no responde, se deben considerar otros rasgos tratables. ¿Qué nos marca GOLD? Como verán hacia la derecha. GOLD simplifica, digamos, en 3 grupos terapéuticos: el grupo A, el grupo B y el grupo E. Hoy se simplifican, antes eran grupos C y D, hoy se simplifica en el grupo D, y se consideran para la toma de decisiones que los pacientes tengan un CAT, que tengan por debajo de 10 o más de 10, y que tengan una escala de disnea, una que va de 0 a 1, o sea que son los pacientes menos sintomáticos a los pacientes más sintomáticos. Y por otro lado, tenemos si los pacientes exacerban o no exacerban, y si esa exacerbación los llevó a una hospitalización. Indudablemente, los pacientes que tienen menos síntomas y no son exacerbadores se benefician fundamentalmente con la utilización de broncodilatadores, y el grupo que son más exacerbadores o que tienen fundamentalmente una hospitalización o que además tienen eosinofilia se benefician con fundamentalmente el agregado al LABA/LAMA, la posibilidad de utilizar, digamos, un corticoide inhalatorio, o sea, utilizar lo que hoy denominamos triple terapia. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante? Porque la primera vez que se incorpora, digamos, a la evidencia de que existen medicamentos hoy que tienen impacto en la mortalidad. Por ahora teníamos algunos estudios que hace unos años empezaron a mostrar indicios de que algunos tratamientos para la EPOC podían modificar y podían disminuir la mortalidad. Hoy las guías GOLD introducen por primera vez 2 estudios que tuvieron impacto y demostraron que fundamentalmente la triple terapia, el primer estudio, digamos, el IMPACT y el ETHOS, que son triple terapia con algunas modificaciones, digamos, en su componente, pero fundamentalmente son LABA/LAMA más corticoide inhalado, pudieron disminuir el riesgo relativo, digamos, de mortalidad. Y esto es muy, muy, muy interesante, y es una de los datos interesantes que publica las guías GOLD en el 2023. Por supuesto que la rehabilitación ha cambiado, digamos, también el paradigma. Hoy los pacientes no solamente tienen que tener un tratamiento farmacológico, sino los pacientes tienen que además rehabilitar, tienen que entrenar, tienen que hacer este ejercicio físico, y fundamentalmente tanto el hecho de dejar de fumar y también la utilización, digamos, de oxígeno cuando lo necesita es un marcador de disminución también, y que tienen impacto fundamentalmente en exacerbaciones y en mortalidad. Entonces, para resumir en cierta manera, las recomendaciones de cuándo uno debe agregar un corticoide inhalado. ¿Por qué se hace tanto hincapié en esto? Porque indudablemente no se puede utilizar corticoides inhalados en todo el grupo de pacientes. Como verán acá tenemos el semáforo verde, amarillo y rojo, en la cual el fuerte respaldo a la utilización de corticoides inhalados tiene que ver con los pacientes que son más exacerbadores, que tienen eosinófilos igual o más de 300 células en sangre, y en los pacientes que tienen además el antecedente, digamos, de asma en la infancia. Hay un grupo de pacientes que está en el medio, en donde son pacientes que exacerban, pero no exacerban mucho, y tienen una eosinofilia que va entre 100 y por debajo de 300, en donde indudablemente uno tiene que considerar muchas veces ciertos rasgos tratables o ciertos síntomas que tiene el paciente como para indicarle el corticoide inhalado, e indudablemente está contraindicado el uso cuando los pacientes tienen antecedentes de neumonías recurrentes o tienen eosinofilia realmente, o no tienen eosinofilia, mejor dicho, que tienen eosinófilos por debajo de 100, o tienen antecedentes de infección micobacteriana. Para ir terminando,
lo que quiero mostrarle, esto hace unos años, Agustí es un gran neumonólogo también español y un gran estudioso, digamos, justamente en todas estas variables que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como ven en el pequeño grupo A, uno puede tener a los pacientes con colores rojos, amarillos y verdes y estar bien claramente estudiados y bien orientados hacia el tratamiento, pero también tenemos ciertas características de fenotipos que agrupan a esos pacientes en azules, en verdes, en rojo, en amarillo. Pero lamentablemente, o lo entretenido, mejor dicho, no lo lamentable, es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene tantas variables que hacen de que los pacientes no sean fenotipo rojo, azul, amarillo o verde, sino que tengan un poco de cada uno, y a eso le llamamos o rasgos tratables o características tratables, que está un poco en el arte del manejo de esta enfermedad que en cierta manera tiene tantos años y que sigue siendo apasionante en muchos de los aspectos y que nos permiten hoy por hoy seguir discutiendo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que diagnosticarla fundamentalmente. Entonces, no tenemos que sacar de nuestra cabeza que pacientes o personas que tienen más de 40 años, que son pacientes que tienen disnea, que usualmente pueden empeorar con el ejercicio, que es persistente, que son tosedores crónicos, que pueden ser intermitentes o que tengan tos no productiva, que tengan esputo crónico y que tengan o exposición a humo del cigarrillo o combustibles de cocción o calentamiento o polución, o que han tenido algún grado, digamos, de exposición a polvos o agentes químicos. Y por otro lado, la realidad, saber claramente que la EPOC no es una enfermedad, es una enfermedad que comienza tempranamente. No es lo que pensábamos hace unos años atrás, que nosotros los diagnosticábamos en pacientes mayores de 50, 60 años, sino que es una enfermedad que empieza precozmente y se va desarrollando en el tiempo y mucho antes, digamos, de los 40 años, que existe indudablemente la posibilidad de que exista fenotipos que no son exacerbadores, que se benefician, digamos, con alguno de estos broncodilatadores, que sería la mejor opción temprana, que nosotros podemos reservar los corticoides para grupos de pacientes específicos que son eosinofílicos o que tengan historia de asma bronquial, y en aquellos que no tienen una respuesta adecuada a la doble terapia, y que la triple terapia actualmente nos mostró que tiene un impacto beneficioso en la sobrevida de pacientes con EPOC de moderada a severa. Creo que tenemos que englobar fundamentalmente que cuando el paciente, primero tenemos que diagnosticarlo, esto que yo decía, que tenemos que considerar los pacientes que tienen esas características, que tienen estos síntomas. Ustedes son los que fundamentalmente ven muchos de estos pacientes, son médicos clínicos y de atención primaria, y que hay que entender esto que yo les decía, digamos que hoy tenemos opciones terapéuticas, que sabemos que es una enfermedad progresiva y que tenemos algunas características de pacientes que hacen que alguna medicación el paciente se beneficie mejor con una que con otra, pero el fundamental problema que nosotros tenemos es esto, que en la atención primaria y en la clínica nosotros tenemos que tratar en lo posible de tener diagnóstico, de hacer diagnóstico precoz de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tener el subdiagnóstico, pedirle una espirometría a los pacientes que tienen síntomas, asegurarnos de que es EPOC, y no definir la EPOC meramente solamente por los síntomas. Es medio incongruente. Pacientes con síntomas y que tienen antecedentes tienen que tener una espirometría, pero no hay que hacer diagnóstico de EPOC si uno no tiene confirmación espirométrica. Este es un concepto fundamental que quiero que se lleven. Los demás podemos discutirlo y podemos seguir hablando horas. Así que bueno, muchas gracias y espero que haya sido claro, y si no, tienen las preguntas como para poder aclararles algunos de estos conceptos. Muchas Muchas gracias gracias. por la presentación, doctor. Por ahora no hubo preguntas.
Obviamente les recordamos a todos los participantes que cualquier duda que surja nos pueden escribir al mail de Docencia Sanatorio Fino Quieto y junto con el doctor tratarles de dar una devolución o estar en contacto con nosotros. Para respetar los tiempos y sabiendo que no hay preguntas, le agradezco nuevamente. Los invito a todos a un nuevo encuentro que va a ser el 11 de julio. En esta ocasión va a ser para el módulo del paciente quirúrgico y vamos a iniciar con estratificación de riesgo y estudios complementarios en el paciente que va a requerir una cirugía. Así que bueno, buenas noches a todos. Gracias, doctor, nuevamente por haber participado en esta capacitación y nos volvemos a encontrar el 11 de julio.